las culturas más importantes, cosmovisión extraordinaria, un manejo de la astronomía sorprendente, rituales mágicos, extraordinaria civilización extinguida, pero aún en el recuerdo de todos los hijos de México. Bien, dando inicio a este video informativo para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para la materia de estudios históricos y sociales con el maestro Heliodoro. Vamos a hablar de Teotihuacán, o también llamada ciudad en donde se hacen los dioses. A mi espalda tenemos las principales pirámides, que son la del Sol y la Luna, y las que componen la parte central y orillas de todo este complejo arquitectónico aquí en Teotihuacán. Voy a hacer la explicación en base al recorrido y voy a invertir la cámara para tener una mejor apreciación de estas fascinantes estructuras arquitectónicas. Estoy situado en la parte central de este complejo arquitectónico llamada la Ciudadela. En este espacio se desarrollaban actividades como comercio, actividades políticas y actividades administrativas de toda esta población teotihuacana. Es importante señalar que el comercio era fundamental para el crecimiento de esta ciudad, ya que se traía obsidiana de otros lugares para su venta aquí. Eso llamó mucho la atención de distintos habitantes y por eso creció el comercio. La oportunidad que tuvieron algunos pocos, como por ejemplo comerciantes a gran escala, fue que se enriquecieron y formaron parte de un lugar especial, es decir, un rango jerárquico elevado entre esta cultura. Ellos tenían una zona privilegiada en donde muy cerca de las pirámides principales podían edificar construcciones también con piedra de volcán, con recubrimiento y con murales en su interior, es decir, una clase equivalente a la clase social rica hoy en día. Hace muchos años pues también sucedía, y eso también marcaba un contraste importante con las personas que no tenían los recursos, es decir, la clase social pobre, que estaba marginada a más metros de distancia de las pirámides principales, y sus construcciones eran de chozas de paja, amarres, es decir, muy simples, muy sencillas, y era un gran número de pobladores. Esto fue relevante porque fue un indicativo de que fueron los mismos habitantes quienes pusieron el punto de la decadencia para la ciudad teotihuacana, ya que esas desigualdades los llevaron a levantarse en armas y a acabar con todo. Hay indicios de fuego solamente en las pirámides principales, pero sin embargo no hay indicios de fuego a sus alrededores. Esto quiere decir que si hubo un conflicto, se originó en el interior. Aún siguen siendo hipótesis porque no existen documentos o pruebas materiales que indiquen algo con certeza, pero en base a los elementos encontrados, como cerámica, piedras y osamentas, se puede deducir esto, aparte de algunos pocos códices que sobrevivieron a su destrucción por los invasores españoles. Pues con esos elementos se ha tratado de estudiar más a profundidad esta civilización. A mis espaldas tenemos la pirámide de la serpiente emplumada, así llamada como se supuso un tributo a Quetzalcóatl. Sin embargo, esta pirámide encierra mucha información, ya que se encuentran serpientes talladas de una forma muy peculiar,
en toda su estructura. Estas serpientes, o cabezas de serpientes mejor dicho, tienen una peculiaridad, que es el que están mutiladas. Esto nos lleva a pensar que fueron destruidas, ya que no se encuentran indicios de algún tipo de daño geológico o sísmico, por ejemplo. Vamos a ascender para tener una vista superior de la zona. A los alrededores de esta pirámide, en sus cimientos fueron encontradas más de 200 personas. Esto se considera que es una especie de ofrenda en sus rituales. Estaban en posición de cúbito lateral y de cúbito dorsal. Las relacionan con calendarios ritualistas que tenían los antiguos pobladores de Teotihuacán. Los conceptos de muerte que nuestros antepasados tenían difieren bastante de los actuales, ya que su cosmovisión les permitía tener el honor de trascender a otros planos dimensionales o al inframundo. Este inframundo está compuesto por las principales deidades, y esto era una cosmovisión interesante, porque lejos de temer a la muerte, eran capaces de brindar inclusive autosacrificios como ofrenda a sus deidades principales. Bien, aquí tenemos una toma fabulosa de la parte frontal de la pirámide, adjudicada a Quetzalcóatl. Se pensaba que esta deidad fue quien trajo las cuestiones de conocimiento que impulsaron a esta gran ciudad para desarrollar múltiples actividades, como la agricultura, como la alfarería y todas las actividades que impulsaron su desarrollo económico. Hay una teoría interesante que dice que Quetzalcóatl era uno de los atlantes que fue comisionado a llegar a este punto cardinal en el planeta para permitir que no sucumbiera ese conocimiento milenario de la Atlántida. Quetzalcóatl lo describen como una persona alta, de ojos azules y de tez blanca. Entonces son teorías interesantes que nos dan otros puntos de vista para complementar este conocimiento ancestral. Bien, a mis espaldas tenemos la calzada de los muertos, llamada así por los mexicas, quienes pensaron que eran tumbas lo que había a los alrededores. Después algunos arqueólogos desmintieron esa teoría. Sin embargo, los estudios más recientes, apoyados en aparatos científicos avanzados, es decir, tecnología que puede por medio de resonancia ver a niveles por debajo del suelo, se puede constatar que hay osamentas múltiples, sobre todo en las pirámides principales, como lo son la del Sol y de la Luna, cuyos cimientos están estructurados en forma de panales cuyas paredes están hechas con vigas, piedra volcánica y una especie de cemento. Estos forman un espacio en medio del cual están situados los restos óseos. Hay soldados, hay mujeres, hay niños en cada uno de los puntos que esquinan las pirámides. Esto nos lleva a pensar que definitivamente el aspecto cosmogónico, precisamente ritualista, era de gran importancia para estos antiguos pobladores de Teotihuacán. Bien, a mis espaldas se alcanzan a visualizar la pirámide de la Luna y al final la pirámide del Sol.
Se ha creído que la pirámide del Sol es la principal y está construida para rendir culto a Tlaloc. Esto debido a los tlaloques o piezas prehispánicas que se encontraron y tienen relación con el agua, es decir, el dios de la lluvia, que es lo que representa Tlaloc. Sin embargo, es predominante la teoría de que es más bien la principal figura de adoración Chalchiutlicue. Esta es la diosa de la tierra. Esto sustentado por varios arqueólogos quienes explican la importancia que se le da a esta diosa en base a cerámica encontrada y a pequeñas figurillas que confirman y apoyan esta teoría. Voy a incluir una toma con dron para una mejor visión de todos los ángulos de estas pirámides, y en ella voy a explicar un tema muy bonito que es la cosmovisión teotihuacana. Le damos continuación entonces. Aquí nos encontramos en esa pintura llamado la pintura del puma. Fue creado o descubierto durante las exploraciones arqueológicas en 1963 y una forma parte de un conjunto de plataformas y templos que integran una unidad arquitectónica conocida precisamente como Grupo del Mural del Puma. Es la escena que se aprecia la representación de un gran felino de perfil, el hocico abierto, en las patas con grandes garras, por su coloración, la ausencia de manchas en la piel y la forma de la cola, entre otros rasgos. Se cree que es un puma. Está pintado sobre un fondo de bandas oblicuas en colores que se alternan en el rojo, blanco y verde, que simbolizan un ambiente. La moldura del tablero está decorada con círculos verdes que representan salchichuts o piedras semipreciosas que representaban lo divino. Aquí estamos en ahora sí, la pirámide de la serpiente emplumada. Es llamado como el templo de Quetzalcóatl, que fue construido en los años 150 a 200 años después de Cristo. Uno de los edificios, una decoración más bellas en la época prehispánica. Aquí vemos la serpiente emplumada, que parece a moverse figuras de conchas y caracoles y marinos, ¿no? La figura de la serpiente emplumada se
se conservó hasta la llegada de los españoles. Es conocida como Quetzalcóatl, dios al que se le considera iniciador al hombre de la tierra. En el año 350 después de Cristo fue cubierta la otra estructura